Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los protocolos de inmunosupresión en trasplante renal. Mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia y estoy en este momento con el docente John Freddy Nieto, el cual es nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe en el grupo de trasplante renal. Primero que todo tenemos que saber que los protocolos de inmunosupresión se han creado para tener para poder tener como un estándar de cómo vamos a hacer la inmunosupresión en este tipo de pacientes que es tan importante y que hemos venido haciendo énfasis durante pues todas las charlas que se han realizado, de que desde que surgió todos estos medicamentos inmunosupresores, las tasas de rechazo han disminuido significativamente, entonces debemos saber cómo se deben usar este tipo de inmunosupresores, cuáles podrían ser las combinaciones adecuadas para cada tipo de paciente, ya que no es una camisa de fuerza ponerle cierto tipo de inmunosupresor a todos los pacientes. Esto debe ser individualizado. Entonces, eso nos va a dar una variabilidad en todos los inmunosupresores que existen y ver cuáles se adecua más hacia el paciente. Son solamente guías para poder hacer la terapia. Ellos, pues, podemos haciendo un seguimiento de todos los protocolos que existen, pues va a haber una tasa de éxito mucho mayor, ya que se han hecho estudios donde se ha evaluado que ese tipo de combinaciones sí mejoran la sobrevida y la tasa de filtración glomerular del injerto. Sin embargo, pues no hay mucha información de los efectos de diferentes protocolos a 5 o a 10 años en sobrevida. Casi todos van a ser con un corte de aproximadamente 12 meses, de 3 años y algunos que sí son un poco más largos, pero son contados. Los ítems que tienen en cuenta todos estos protocolos van a ser los medicamentos que se usan para la inducción en el momento en que se hace el trasplante y posteriormente los medicamentos inmunosupresores que van a ser los de mantenimiento. Entonces, básicamente estos van a ser los anticalcineurínicos, los corticosteroides, el antiproliferativo, y los que se usan en inducción van a ser depletadores de linfocitos o no depletadores de linfocitos. Al igual también se pueden hablar de la profilaxis infecciosa, pero pues vamos a hacer énfasis en los protocolos de la inmunosupresión. Tenemos que tener en cuenta que estos se van a dividir dependiendo del riesgo que tenga el paciente y de cómo se va a hacer la inducción, eh, dependiendo pues, de las características que éste tenga. Entonces, vemos que los pacientes se dividen en bajo riesgo y en alto riesgo. Entonces, hay que saber que los que son de bajo riesgo, pues van a tener pocas incompatibilidades o ninguna incompatibilidad del HLA, que sean donantes vivos, que sean caucásicos, que tengan un panel de anticuerpos reactivos bajos, unos ausencia de anticuerpos donantes específicos, que sean compatibles en el grupo sanguíneo, una función del injerto que sea inmediata, un tiempo de isquemia que sea corto y que sea su primer trasplante. Entonces, todos los pacientes que cumplan con esos criterios, uno puede decir que tienen un bajo riesgo inmunológico. Los que tienen un alto riesgo van a ser los que van a tener mayor incompatibilidades del HLA, pacientes que son receptores más jóvenes, que sean de descendencia afroamericana, que tengan unos anticuerpos reactivos positivos, que tengan anticuerpos donantes específicos, que sean incompatibles en el grupo sanguíneo, tengan un retraso en la función del injerto, un tiempo de isquemia que sea largo, fría, de tiempo de isquemia fría, y que sea un retrasplante.
Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a escoger la terapia. Entonces, dependiendo de lo que acabamos de hablar, la inducción puede ser, si digamos que el paciente es de bajo riesgo, vamos a tener en cuenta si podemos escoger un protocolo que no lleve inducción, o sea, que no tenga ningún inmunosupresor de base. O que tenga esteroides o que no tenga esteroides. Si es de alto riesgo inmunológico, pues vamos a hacer una inducción. La mayoría de las veces se hace con timoglobulina, que es el medicamento que tenemos en este momento disponible y que está avalado para trasplante. Al igualmente, la lentuzumab se ha usado para hacer inducción, sin embargo, pues en este momento no se está usando. Escoger también si se va a hacer una terapia que sea libre de esteroides, y eso también va a depender de la parte del riesgo inmunológico, pero normalmente pues no se hace libre de esteroides. Entonces también, dependiendo de todo eso, vamos a definir por ciertas características o complicaciones que tenga el paciente, vamos a hacer unas combinaciones en el momento del mantenimiento. Entonces, pacientes que tengan un alto riesgo inmunológico, no vamos a hacer descontinuación del esteroide, este va a continuar. Los que tengan un riesgo estándar pueden ser, se pueden manejar con tacrolimus o con micofenolato. Los que tengan un riesgo post-trasplante de diabetes o que tengan BK virus, podemos pensar en usar ciclosporinas y micofenolato. Los que sean negativos para citomegalovirus, podemos usar una terapia combinada baja de tacrolimus o ciclosporina más everolimus. Los pacientes que tengan una replicación, también tengan un BK, pues también, y que tengan todavía presente, a pesar de que tengan dosis reducidas de anticalcinurínicos, se han hecho combinaciones con dosis bajas de anticalcinurínicos y everolimus, y en los adolescentes que no son adherentes, pues se han hecho combinaciones con el Belatacep y el Emetor o el micofenolato. Entonces, esto básicamente es como un resumen de todo lo que vamos a hablar en esta charla. Vamos a ver los estudios que se han realizado y en los que nos basamos para poder tomar la decisión de escoger la terapia correcta para el paciente o la que lo pueda beneficiar un poco más. Entonces, todos estos protocolos van a tener que considerar siempre cuál es la incidencia y la gravedad del retraso de la función del injerto, la incidencia del rechazo agudo, la incidencia del tipo de gravedad de las infecciones asociadas dependiendo de la terapia, la sobrevida a largo plazo y función del injerto, la mortalidad y la morbilidad, incluyendo la estancia hospitalaria, los costos que tengan este tipo de terapias y la incidencia y tipo de malignidad durante el seguimiento. Entonces, vamos a hacer énfasis el día de hoy en el mantenimiento y posteriormente en otras charlas hablaremos más y haremos más énfasis en la parte de la inducción. Entonces, esta terapia se va a basar y su objetivo va a ser en que va a prevenir el rechazo y la pérdida del injerto renal. No existe una terapia que sea óptima y que nos va a hacer que el paciente pues no haga rechazo. Todas van a tener un riesgo de rechazo, pero hay unas que van a tener menos tasas. Los medicamentos que en este momento tenemos disponibles para hacer este tipo de terapias van a ser los glucocorticoides, la azatioprina y el micofenolato, que son los antiproliferativos, los inhibidores de la calcineurina, que son el tacrolimus y la ciclosporina, el Emetor, que van a ser el sirolimus y el everolimus, y el Belatacep. Entonces, el manejo inicial de la terapia de mantenimiento va a estar basada en 3 inmunosupresores generalmente. Esta se basa en que siempre va a llevar corticoides, pues cuando se hace terapia que no sean libres de esteroides con dosis bajas, el antimetabolito que siempre va a estar en la terapia y el que puede variar, que serían los inhibidores de la calcineurina o poner un Emetor o usar el Belatacep. Entonces, casi siempre usamos los inhibidores de la calcineurina, los cuales se han encontrado que hay una sobrevida mayor del 90% del injerto a un año cuando se usa este tipo de terapias
con una tasa de rechazo menor del 20%. Entonces, ¿cómo y cuándo se inicia la terapia de mantenimiento? Entonces, normalmente, pues lo primero es que en el momento en que se hace el trasplante, pues si se va a usar terapia inductora, esa se va a usar en perioperatoria, y posteriormente vamos a iniciar en el momento en que pues, ya se ha hecho el trasplante, se puede iniciar los inhibidores de la calcineurina, sea el Emetor o el Ataceb. Entonces, hablando de los inhibidores de la calcineurina, se han hecho estudios para evaluar si el inicio temprano o el inicio tardío de estos va a impactar en el desenlace pues, del trasplante. Entonces, acá vemos en este estudio que se hizo un seguimiento a 12 meses, donde se tuvieron en cuenta pacientes que fueron inducidos con daclizumab o basiliximab. Ellos compararon cuál era la tasa de filtración glomerular en los dos grupos en los cuales hicieron una comparación en los que empezaron tempranamente, o sea, al día 3 la ciclosporina y los que empezaron la ciclosporina al día 5. Entonces, ellos encontraron que no hubo una diferencia significativa en la tasa de filtración glomerular cuando se hizo la comparación a 12 meses. Acá vemos que tampoco hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa en el rechazo agudo o en la pérdida del injerto o la muerte o en el rechazo crónico. O sea, no hubo ninguna diferencia. Y respecto a los eventos adversos, sí se encontró que hubo un porcentaje un poco mayor en los que empezaron la ciclosporina más tempranamente, a diferencia de los que lo empezaron de manera tardía. Entonces ellos concluyeron que no había ninguna diferencia significativa en la función renal o en la eficacia con introducción temprana o tardía de los inhibidores de la calcineurina en pacientes con alto o bajo riesgo de función retardada del injerto. Entonces, no se puede soportar pues, que el inicio tardío de los inhibidores de la calcineurina, ya que se debe considerar que es un alto riesgo de desarrollar una función retardada del injerto. Entonces, pues no hacen un soporte de que pues, se debe empezar posteriormente, sino que pues, se deja como ahí de que pues, no hubo ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos la selección del inhibidor de la calcineurina? Entonces tenemos que tener en cuenta que el tacrolimus se ha asociado que tiene una menor tasa de rechazo con un costo económico que es similar a largo plazo si lo comparamos con las complicaciones, pero es un medicamento que es mucho más costoso. Ha sido asociado más a la diabetes post-trasplante, y pues no hay que disminuir los niveles de micofenolato cuando se usa asociado a este. Y la ciclosporina, se puede usar cuando hay una predisposición a toxicidad con el tacrolimus. Sin embargo, pues en nuestra población todavía hay pacientes que usan mucho la ciclosporina. El tacrolimus, se puede combinar con el micofenolato, con la satoprina, que son los antiproliferativos, con los esteroides y con todos los inductores, que son la timoglobulina, que pues acá en nuestro país no se puede hacer esa combinación, con los antiinterleuquina 2, con la rituximab y el lentuximab. Tenemos que saber cuáles son los niveles que debemos tratar de llegar en este tipo de pacientes dependiendo del inductor que usemos. Cuando hablamos del tacrolimus, si usamos depletores de linfocitos como la timoglobulina, tenemos que ver que pues, los niveles a los primeros meses de trasplante van a ser un poco más bajos a diferencia de cuando se usan los que no son depletores como el basilizumab y el daclizumab. Y los de la ciclosporina, tenemos que tener en cuenta que se pueden hacer dos tipos de niveles, los cuales van a ser los primeros, los C0, que van a ser antes de darle la dosis al paciente, y los C2, que van a ser
unos niveles que se toman a nivel sérico 2 horas después de la ingesta de la dosis. Entonces también van a depender de estos niveles del tiempo de trasplante y van a ser mucho mayores en los primeros 3 meses y posteriormente van a ser un poco más bajos. Entonces, cuando vemos todos estos estudios, tenemos que tener en cuenta siempre un esquema mental. Vamos a ver cuál es la eficacia de todas estas combinaciones que se hacen de los mantenimientos, la toxicidad, cuál es la sobrevida del paciente o del injerto, ver cuál es la tasa de filtración glomerular a largo plazo, el rechazo del injerto y las complicaciones que se presentaron. Entonces vamos a empezar hablando sobre el uso de los anticalcineurínicos a dosis reducidas. Este es el estudio ELITE Symphony, el cual fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado y el desenlace primario fue estimar la tasa de filtración glomerular a los 12 meses. Fueron pacientes que fueron donantes de bajo riesgo, donde se usó como inducción los antiinterleuquina 2 con unas dosis estándar de ciclosporina, una dosis baja de tacrolimus y una dosis baja de sirolimus. Esos fueron los 4 grupos que se compararon. Y ellos encontraron que la sobrevida en estos 4 grupos no hubo una diferencia que fuese significativa comparándolos. Y vemos que la sobrevida del injerto sí fue un poco mayor, significativa, en el grupo en que se usó tacrolimus a bajas dosis. Una menor tasa de falla del tratamiento en los pacientes que usaron tacrolimus a bajas dosis. Y una función que fue retrasada del injerto sí fue mucho mayor en el grupo de los anticalcineurínicos a diferencia del grupo del sirolimus. Vemos acá que la tasa de filtración glomerular sí fue mucho mejor en el grupo de tacrolimus a bajas dosis, pero vemos que posteriormente, cuando se hizo nuevamente la medición, vemos que pues no hubo, siguió siendo mejor la tasa de filtración, sin embargo pues se iba igualando a las tasas de filtración glomerular que se usaron en los otros grupos. El rechazo agudo vemos que también fue mucho menor en el grupo de tacrolimus a bajas dosis, a los 6 meses y también a los 12 meses. Entonces, pues acá vemos cuáles fueron como los beneficios de usar tacrolimus a bajas dosis. Igual vemos acá las complicaciones. Hubo una diferencia significativa en que se presentó mayor episodios de diarrea en el grupo de baja dosis de tacrolimus en un 27%. Y también vemos que hubo una tasa mayor de citomegalovirus en los que usaron una dosis mucho mayor de ciclosporina. Acá están el resto de complicaciones que ellos evaluaron y así como de importante vemos acá en la parte de las enfermedades infecciosas que hubo una menor tasa de infecciones en los que usaron dosis bajas de tacrolimus. Y entonces, en conclusión, el régimen con daclizumab, micofenolato, corticosteroide y tacrolimus a bajas dosis proporcionó una supresión adecuada con una mejor función renal y menor rechazo agudo en comparación con la inducción de daclizumab con ciclosporina en dosis bajas o regímenes de sirolimus a bajas dosis o regímenes con ciclosporina a dosis estándar sin inducción de daclizumab. El régimen de tacrolimus a dosis bajas proporcionó una mejor supervivencia del halo injerto que los regímenes con ciclosporina en dosis estándar o sirolimus a dosis bajas. Bueno,
Entonces, esta es como la continuación del estudio que acabamos de hablar, o sea, este fue a 12 meses y ahora se siguió haciendo un seguimiento de estos pacientes a 3 años. Y acá podemos ver donde fue el desenlace primario, fue ver la tasa de filtración glomerular, hacer una comparación y observamos que, bueno, sí, al principio la tasa de filtración glomerular en el grupo de tacrolimus a dosis bajas fue mucho mayor, la cual al pasar los meses, vemos que a los 2 años, pues la tasa de filtración siguió siendo mucho mejor en el grupo de tacrolimus a bajas dosis, pero que se iba más o menos igualando al resto de los grupos a los 3 años. Esa fue como la diferencia más grande. Igualmente se mantuvo que había una menor tasa de rechazo a largo plazo, al año, a los 2 años y a los 3 años, cuando se usaba el tacrolimus a bajas dosis. Bueno, y acá les traje un estudio que se hizo en pacientes pediátricos. Este fue el estudio RED-TINC, el cual fue un estudio que fue retrospectivo y se hizo, se escogió toda una corte que fue desde el año 1987 al 2016, un seguimiento que se hizo a 5 años y fueron pacientes que fueron inducidos con timoglobulina. Ellos, el mantenimiento se realizó con tacrolimus y con micofenolato y el desenlace primario fue evaluar el rechazo y la tasa de filtración glomerular. La mayoría de esos pacientes pues eran menores de 21 años y vemos que hicieron una comparación de la dosis de timoglobulina a dosis bajas y a dosis altas, donde se vio que la tasa de rechazo el porcentaje de rechazo, perdón, fue mucho mayor en los pacientes que se usó timoglobulina a dosis altas, a diferencia de las dosis bajas. Y también vimos que la sobrevida del injerto fue mucho menor en el grupo que se usó timoglobulina a dosis altas. La sobrevida del paciente no hubo una diferencia que fuese significativa, la sobrevida fue igual, y en comparación la tasa de filtración glomerular sí fue un poco mejor a un seguimiento de 6 meses, pero se igualó a los 12 meses. Entonces, este estudio tuvo una limitación, fue que no se pudo hacer un seguimiento de cuáles fueron las complicaciones en esta corte, entonces solamente evaluaron cuál fue la sobrevida y la tasa de filtración. Entonces demostraron que pues había una amplia variabilidad en la exposición acumulativa de timoglobulina en receptores de trasplante renal pediátrico, que fue por primera vez se hizo un estudio que fuera tan grande, con una tendencia general hacia el uso de una menor dosis que no parecía estar asociada con resultados inferiores del injerto y el receptor. Acá, en este estudio, se hizo una comparación del uso de tacrolimus, el de XL y el que era el convencional. Entonces, fue un estudio que es multicéntrico. No usaron inducción y fueron pacientes que fueron donantes de bajo riesgo. Y el desenlace primario era evaluar cuál era la tasa de rechazo agudo haciendo esta comparación. Entonces, encontraron que no hubo una diferencia significativa en el rechazo cuando se usaban los dos tipos de medicamentos. Tampoco se encontró que hubo una diferencia significativa en los eventos adversos, lo que concluyó que el uso del XL o el convencional fue igualmente eficaz y tuvo un perfil de seguridad comparable al de tacrolimus convencional cuando se usó en un régimen a dosis bajas de micofenolato y sin inducción de anticuerpos de nuevo en el receptor. Ahora les trajo un estudio acerca del uso de la prednisolona versus no el uso de la prednisolona a largo plazo. Entonces, esto fue un estudio donde se hizo inducción con basiliximab en pacientes donantes estándar, donde
se les hizo un mantenimiento con tacrolimus micofenolato y la dosis de prednisolona que se usó en el grupo que usaron corticosteroides fue de 5 a 7.5 miligramos día. Vemos que cuando se hizo una comparación de la tasa de filtración glomerular a 60 meses y vemos que en el grupo que no tenían prednisolona, pues se vio que había la tasa de filtración glomerular sí fue un poco mayor, sin embargo esto no fue estadísticamente significativo. Vemos que en el contexto de las complicaciones sí hubo una diferencia significativa en pacientes que presentaron mayores infecciones, mayor diabetes y mayor riesgo de presentar hiperlipidemias. Entonces, ellos encontraron que se demostró que la combinación de tacrolimus con micofenolato y la inducción con los antiinterleuquina 2 permitieron que la eliminación rápida de esteroides y ofrece que los resultados son similares con respecto a la sobrevida a largo plazo de los pacientes y del injerto, del rechazo agudo y la función del injerto en comparación con los pacientes que están siendo mantenidos con prednisolona a largo plazo. Entonces, evitar la prednisolona confiere beneficios importantes, significativos con respecto a la incidencia de hiperlipidemia y diabetes post-trasplante. Bueno, este es otro estudio donde se hizo se evaluó cuál fue el impacto de retirar los esteroides en el crecimiento en los pacientes pediátricos. Eso es muy importante porque pues ahí es donde normalmente nosotros en la parte de pediatría tenemos una limitación, ya que esos pacientes ya por su enfermedad renal crónica van a tener una talla baja y pues queremos que con el trasplante pueda hacer al menos un catch-up de la talla que pues el paciente iba a tener. Entonces, en este estudio se evaluó pacientes que fueron receptores de donantes vivos o cadavéricos eran donantes estándar, fueron inducidos con daclizumab. Se evaluó el crecimiento a los 6 meses y se hizo una comparación entonces, inducción con daclizumab, micofenolato y tacrolimus sin esteroide o esteroide, micofenolato y tacrolimus. Y acá vemos que sí se encontró que hubo una diferencia significativa en las desviaciones estándar de la talla en los pacientes que no usaron esteroides. Respecto al rechazo, vemos que sí hubo un poco mayor, una diferencia en el rechazo, pero si nos damos cuenta, pues, o sea, en los pacientes que no se usó esteroides, pues fue una diferencia que no fue significativa. Acá lo podemos ver gráficamente, donde vemos que pues no fue una diferencia que fuese significativa del rechazo agudo del injerto, y se concluyó que la suspensión temprana de los esteroides mejora la talla de los pacientes prepuberales a los 6 meses post-trasplante sin incrementar el riesgo de rechazo o pérdida del injerto. La inducción con daclizumab facilita la suspensión temprana de los esteroides y no se puede hacer una recomendación porque fue muy corto el tiempo de duración del estudio, entonces no se pueden hacer conclusiones con un estudio tan a corto plazo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cuándo y cómo se va a modificar la terapia de mantenimiento. Entonces, normalmente cuando se hacen modificaciones es porque tenemos toxicidad secundaria pues, a los anticalcinurínicos, o el paciente está teniendo una falla del injerto, un rechazo agudo, infecciones, cáncer, cirugías o embarazo. Entonces, normalmente otros medicamentos que podemos usar o las otras posibilidades van a ser los Emetor y el Belatacel. Entonces, ¿cómo decimos cuál escoger? Entonces, tenemos que tener en cuenta múltiples factores que son cuáles son los
las reacciones adversas que tienen estos medicamentos, cuál es la interacción medicamentosa de ellos, la eficacia, el costo y la conveniencia. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del uso de los mTOR en el momento en que se empiezan, cuando se inician como terapia, como primera terapia, cuando se hace el trasplante. Vamos a hablar del cambio temprano de los inhibidores de la calcineurina por el mTOR, un cambio que sea tardío, y vamos a hablar sobre el combinado del mTOR con dosis mínimas de los inhibidores de la calcineurina. Entonces, el primer estudio que les traigo acá es el estudio Orión, el cual hizo una comparación de regímenes que eran basados en sirolimus versus tacrolimus con micofenolato. Entonces, esto fue un estudio que fue multinacional, donde se evaluó la tasa de filtración glomerular a los 12 meses. Fueron pacientes de donante vivo y cadavérico inducidos con basiliximab. Se hicieron 3 grupos, en los cuales el primer grupo tenían sirolimus y tacrolimus, donde se hacía una eliminación del tacrolimus aproximadamente en la semana 2, después de la semana 13. En el segundo grupo era sirolimus más micofenolato, y el tercer grupo era tacrolimus más micofenolato. Entonces, acá vemos cuáles fueron los desenlaces en la sobrevida, y vemos que pues la sobrevida al año y a los 2 años, pues no hubo una diferencia que fuese significativa. Miramos acá la sobrevida del injerto al año y a los 2 años fue mucho mayor en el grupo que tenía micofenolato y tacrolimus. El riesgo de presentar un rechazo agudo diagnosticado por biopsia fue mucho mayor en el grupo en los que estuvieron con sirolimus y con micofenolato, de un 31%, a diferencia pues del grupo de tacrolimus, que apenas fue de un 8.2%, y en el grupo que se le eliminó el tacrolimus, de un 15.2%. Y vemos acá que pues al año el tipo de rechazo era de grado 1 en este tipo en el grupo de los que usaron el sirolimus. La tasa de filtración glomerular no se vio afectada en ninguno de los 3 grupos, y hablando específicamente de las complicaciones, sí se observó un poco más complicaciones en el grupo que se usó el sirolimus, sea solo o con eliminación del tacrolimus, donde vemos que hubo mayor edema periférico, mayor tasas de hiperlipidemias, mayor temblor en el grupo que tenían el tacrolimus, también mayor retraso de la cicatrización de las heridas, y ese lo vimos más pues en el que no tenía tacrolimus, sino que era solamente sirolimus y micofenolato, y también linfocele y acné. Entonces, en conclusión, en este grupo, pues no se encontró que hubiesen unas diferencias significativas en la supervivencia del paciente y de la tasa de filtración glomerular. La tasa de pérdida del injerto fueron numéricamente más altas en los grupos que estuvieron con sirolimus. El sirolimus tuvo un mayor número de descontinuación del tratamiento, y el régimen de novo con sirolimus y micofenolato resultó en un mayor número de episodios de rechazo agudo. Entonces, los 2 regímenes que tuvieron sirolimus utilizados en ese estudio no se asociaron con mejor resultado para los pacientes que estuvieron trasplantados de riñón. O sea, usar sirolimus de nuevo en trasplante de nuevo no está recomendado. Bueno, ahora vamos a hablar del estudio SMART, donde aquí evaluaron la conversión temprana a sirolimus con una inmunosupresión que fuera libre de inhibidores de la calcineurina. Entonces se evaluó el efecto de la inmunosupresión temprana libre, que fue a las 2 o 3 semanas post trasplante, o sea que a ese tiempo se le quitara el inhibidor de la calcineurina, y se comparó
con un grupo que tuviera sirolimus, micofenolato y corticosteroide, y el otro ciclosporina, micofenolato y corticosteroides. Fueron pacientes de bajo riesgo y ellos fueron inducidos con timoglobulina a bajas dosis. ¿Cuál fue el primer problema de este estudio? Que hubo una tasa muy alta de descontinuidad del tratamiento en el grupo del sirolimus. Entonces acá vemos pues, que la tasa de suspensión de este tipo de medicamento a los 12 meses fue bastante alta, de un 36%, que tuvieron que hacer cambio del tratamiento. También hicieron una estratificación de los donantes, entonces lo dividieron en pacientes que recibieran un injerto de un donante de mayor de 60 años o menor de 60 años. Y se encontró que en el grupo del sirolimus, los pacientes que tuvieron un donante menor de 60 años tuvieron una tasa de filtración glomerular mucho más alta al grupo de sirolimus que tuvieron una edad mayor de 60 años, pues que fue estadísticamente significativo. Y si lo comparamos con la ciclosporina, en el grupo de los pacientes que tenían menos de 60 años, al igual con el sirolimus, vemos que sí también hubo una diferencia de la tasa de filtración, viendo que en el grupo de sirolimus sí fue mucho mejor cuando son menores de 60 años. Igualmente acá lo podemos observar en esta tabla, que la tasa de filtración glomerular fue mucho mejor en el grupo del sirolimus a 60 años, a los 12 meses. Hablando de las complicaciones, vemos que estos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de presentar alteraciones metabólicas, hiperlipidemia como lo vimos en el estudio pasado, alteraciones del tejido subcutáneo y de la piel, también se vio mucho más en este tipo de pacientes, y vemos que, aunque no fue significativo, también hubo una mayor tasa de proteinuria, que esto se ha visto en múltiples estudios, por eso se lo recalco en este momento. Y vemos que en el grupo de las infecciones, la ciclosporina sí se asoció a tener más riesgo de presentar activaciones de citomegalovirus, a diferencia del grupo del sirolimus. Hablando específicamente de la malignidad, vemos que el sirolimus no se relacionó con la malignidad, estuvo más relacionado el grupo de la ciclosporina, viendo pues que hubo un porcentaje mucho más alto de linfomas, de cáncer de células, de cáncer renal, perdón, cáncer de células escamosas y cáncer de colon y espinocelular. En conclusión, entonces la ventaja inicial en la función renal, establecida poco después de la conversión, persiste durante un seguimiento a 36 meses en este tipo de pacientes. Ni siquiera la mitad de los pacientes pudieron mantenerse en el grupo del sirolimus durante todo el estudio por los efectos adversos que tienen. Y en pacientes que reciben órganos de buena calidad, comenzando con una buena función renal inicial y que es en el riesgo de presentar citomegalovirus, parece ser un buen candidato para una conversión que sea temprana de sirolimus sin inhibidor de la calcineurina. Bueno, ahora vamos a hablar de la conversión temprana de la ciclosporina a sirolimus 3 meses posterior al trasplante. Este fue el estudio CONCEPT, el cual fue un estudio también multicéntrico. Se hizo una inducción con antiinterleuquina 2 en pacientes que fueron donantes estándar, en los cuales se hizo un mantenimiento con micofenolato, se indujo con corticosteroides con metilprednisolona y se continuó con corticosteroide. Se hizo una aleatorización de los pacientes para hacer la conversión a la semana 12 y se usaron dosis de sirolimus
al principio de 10 miligramos día por 2 días y posteriormente se siguió con una dosis de 6 miligramos día. En ese estudio se encontró que la sobrevida del injerto no tuvo una diferencia significativa, fue muy buena, del 99% para el grupo de sirolimus y del 97% para el grupo de la ciclosporina. Vemos que la tasa de filtración glomerular fue mucho mejor en el grupo del que se usó sirolimus, a diferencia al grupo pues, que continuó con ciclosporina. Y vemos el rechazo diagnosticado por biopsia, que se dio mucho más en los pacientes que estuvieron con sirolimus. Sin embargo, esto se asoció a que hubo mayor tasa de rechazo en el momento en que se hizo, separó el corticosteroide, porque pues esto fue un protocolo que posteriormente fue libre de esteroide y en ese momento se encontró pues que al momento de pararlo había una mayor tasa de rechazo. Comparando otras complicaciones, la trombocitopenia se vio mucho más en el grupo de sirolimus, la estomatitis y la diarrea, al igual que el acné. En conclusión, entonces la introducción de sirolimus después de 3 meses se asocia con una mejor función renal. Sin embargo, debido al aumento del porcentaje de rechazo agudo y una mayor tasa de abandono debido a los eventos adversos, el beneficio de tal estrategia debe ser confirmado con un estudio a largo plazo. Entonces aquí vemos un estudio que fue hecho a largo plazo, que fue el estudio ZEUS, que fue un estudio multicéntrico donde se hizo inducción con Valiximab. Entonces acá se hizo una comparación de pacientes que se les dio everolimus y a otros que pues continuaron con la ciclosporina. El 75% de los pacientes, de los donantes fueron cadavéricos y fue pues de bajo riesgo. Vemos acá cuál fue la inmunosupresión que se siguió en el transcurso de los 5 años y si vemos pues que hubo una tasa mucho mayor de cambio de inmunosupresión en el grupo de tacrolimus, que ya lo hemos venido hablando, de verolimus, que lo hemos venido hablando por todos los eventos adversos. Hablando específicamente de la tasa de filtración glomerular, vemos que estadísticamente fue significativo que tuvo una mejor tasa de filtración glomerular a diferencia de la ciclosporina. Hablando del rechazo, vemos que el rechazo a los 60 meses fue mucho mayor en el grupo de everolimus y la falla de tratamiento también fue mucho mayor en el grupo de everolimus, que pues por todos los efectos secundarios que produce. La pérdida del injerto, no hubo una diferencia significativa, o sea, no se asoció con pérdida del injerto y tampoco con la muerte. Respecto a otras complicaciones, los eventos adversos fueron muy parecidos en ambos grupos, con las infecciones también siendo muy parecidas en ambos grupos, un poco más porcentaje de hospitalización en el grupo de everolimus. Y respecto a la parte de las infecciones, no hubo una diferencia que fuese significativa. Entonces, en conclusión, la conversión del trasplante en pacientes con inhibidores de la calcineurina a everolimus a los 4.5 meses post-trasplante se asocia con una mejoría significativa de la función renal que se mantiene hasta al menos 5 años. Los aumentos de los rechazos agudos leves en los primeros meses después de la conversión no se asoció con la pérdida de la función y no parece ser una preocupación clínica importante. Bueno, entonces aquí este fue otro estudio que se hizo un seguimiento a 2 años, que fue el ASCERTAIN, y fue una conversión a largo plazo en pacientes
donde se trató de determinar si la introducción del everolimus con eliminación o minimización de los inhibidores de la calcineurina mejoraba la función del injerto con pacientes que ya tuvieran una alteración de la función del injerto al momento de la conversión. Entonces, los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron injertos que ya tuvieran una tasa de filtración entre 30 y 70 mililitros minuto. Se hicieron 3 grupos, donde el primer grupo se hizo una eliminación del anticalcineurínico, en el segundo grupo se hizo fue una minimización y acá podemos observar donde el resto, esta la puse solamente para que vieran que se usaron diferentes medicamentos en la inmunosupresión de mantenimiento, micofenolato o azatioprina y algunos con corticosteroides. Entonces, hablando de la tasa de filtración glomerular, a los 12 meses vemos pues que no hubo una diferencia que fuese significativa en la eliminación de calcineurínico o siguiéndolo a dosis mínimas. Vemos acá que el índice de proteinuria creatinuria, o sea, la proteinuria, sí se vio mucho más en el grupo que se hizo la eliminación del anticalcineurínico, pues seguido con el emetol. Hablando de la eficacia, vemos acá pues que no hubo una diferencia pues en la eficacia de este tipo de terapias, fue muy parecida. Hablando del rechazo, tampoco hubo una diferencia significativa, tampoco una diferencia en la pérdida del injerto o en la muerte. Respecto a las complicaciones, al igual que lo hemos venido hablando, pues sí se encontró que esos presentaban mayor hiperlipidemias, más alteraciones, ulceración de la mucosa oral. Encontró que también había más complicaciones de acné y de rash en este tipo de pacientes. Vemos acá también pues que tenían una mayor tasa de triglicéridos, a diferencia pues al que tuvieron minimización solamente. Entonces, en conclusión, pues no se mostró que hubiese un beneficio de la función renal, pues no hubo una diferencia como lo vimos en las tablas. Y la eliminación del anticalcineurínico no resultó en un deterioro de la función renal, y los pacientes que necesitan evitar el anticalcineurínico por razones no renales se puede convertir a everolimus en la mayoría de los casos sin tener una pérdida en la eficacia. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar del everolimus con dosis reducidas de anticalcineurínico. Entonces, este fue pues básicamente solo para eso. No se evaluó si el everolimus con la minimización no era inferior a la terapia estándar. Se usaron pacientes que fueron trasplantados con donantes vivos cadavéricos y con criterios de donantes extendidos. La inducción se hizo con basilizumab o con timoglobulina y se usaron dosis de everolimus de 1.5 miligramos cada 12 horas en el grupo que se usó con tacrolimus o de 0.75 cada 12 horas en el grupo que estaba unido a la ciclosporina. Se usó micofenolato sódico o micofenolato mofetil. Respecto a la eficacia, vemos que las tasas de rechazo o pérdida del injerto se vio mucho mayor en el grupo del everolimus. Vemos que pues, se encontró que en el grupo que fue inducido con basilizumab y everolimus se vio mucho más, a diferencia de los que fueron inducidos con timoglobulina. También vemos acá que el rechazo se vio más en los pacientes que se siguieron con ciclosporina. Hablando de la tasa de filtración glomerular, no se encontró que hubiese que estuviese a favor o en contra de los dos grupos comparativos,
y el rechazo del injerto tampoco vimos aquí pues que hubo una diferencia que fuese significativa o que hubiese mayor creación de anticuerpos. Respecto a las complicaciones, vemos que son básicamente las que hemos venido viendo en los otros estudios, que fue pues el edema periférico, la estomatitis, la diarrea, se vio mucho más en el grupo de control y la leucopenia también. Las infecciones virales vemos también que se vio mucho más en el grupo de control, a diferencia del que se usó el everolimus. Entonces, en conclusión, un régimen de everolimus con tacrolimus reducido desde el momento del trasplante no es inferior al grupo que no fue inferior. La función renal se mantuvo estable en ambos grupos durante el primer año después del trasplante, a pesar de una alta proporción de receptores donantes con criterios extendidos. La tasa de rechazo fue baja en pacientes que recibieron tacrolimus con everolimus y se observó una reducción significativa en la incidencia de infecciones virales clínicamente importantes con el everolimus. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del uso del belatacept para terminar. Entonces, vamos a ver estudios donde se usó el belatacept en inicio, en el momento del trasplante, en pacientes donantes estándar, en donantes con criterios extendidos, cuando un seguimiento del belatacept a 7 años, cambio del inhibidor de la calcineurina al belatacept y un retiro temprano de los corticosteroides. Entonces, este fue el primer estudio donde vamos a hablar del seguimiento de la eficacia y la seguridad a 5 años del belatacept, donde fue un estudio que es multicéntrico, una inducción que se realizó con basilizumab. El objetivo era evaluar la seguridad y la tolerancia a largo plazo del belatacept y se hizo una terapia de mantenimiento con nicofenolate y con corticosteroides. Se usaron dosis de belatacept de 5 miligramos por kilo, una dosis cada 4 u 8 semanas. Entonces, de los desenlaces vemos que la tasa de filtración glomerular fue mucho mejor en el grupo de belatacept a diferencia del grupo de la ciclosporina. Hablando de la sobrevida, vemos pues que no hubo una diferencia que fuese significativa, sin embargo, pues en dosis menores, o sea, a dosis cada 8 semanas, pues fue un poco mejor, pero no fue una diferencia que fuese significativa. De los factores de riesgo cardiovasculares, vemos que sí hubo una diferencia en la tensión arterial, se vio que sí hubo una diferencia y también vemos acá pues que de la parte de la diabetes, que es una de las complicaciones mayores, con los inhibidores de la calcineurina, pues no hubo como una diferencia que fuese pues, significativa. Hablando de la parte de la hiperlipidemia, vemos que en el grupo de la ciclosporina sí fue un poco mayor la hiperlipidemia y las tensiones arteriales fueron mucho más altas en el grupo de la ciclosporina. Bueno, aquí vemos otras complicaciones. En general, pues aquí muestran cuáles son de las complicaciones infecciosas. Vemos que se vio mucho más en el grupo de la ciclosporina. No hubo una diferencia en el cáncer en comparación pues los dos grupos. En los trastornos gastrointestinales se vio un poco más en el belatacept y en las enfermedades cardíacas hubo un mayor porcentaje en el grupo de ciclosporina. Acá vemos un poco más detallado la parte de las neoplasias y vemos pues que al igual pues no hubo una diferencia mucho mayor en comparación pues de los dos grupos. Entonces se concluyó que pues en este estudio se demostró que la viabilidad, la persistencia y la tolerabilidad del mantenimiento intravenoso a largo plazo con el belatacept
que no hubo ningún un caso de PTLD en el grupo de Belatacept. Y el Belatacept pues, puede proporcionar un régimen inmunosupresor que es eficaz para los receptores de trasplante de riñón, con un buen perfil de seguridad y una estabilidad renal funcional a largo plazo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar pues de unos estudios que son muy conocidos, que son los BENEFIT. Son estudios que se hicieron un seguimiento a 3 años, donde los donantes eran donantes estándar o vivos. Se hizo inducción con Baxilizumab, donde se hizo una terapia de mantenimiento con micofenolato y corticosteroides. El desenlace primario fue evaluar el régimen de Belatacept comparado con ciclosporina y se tuvo en cuenta cuál era la sobrevida del injerto, el rechazo y la alteración de la función del injerto. Entonces, acá vemos que se hizo una comparación de Belatacept con una dosis baja, una dosis pues estándar y con ciclosporina. Vemos acá que la sobrevida pues no hubo una diferencia significativa en estos 3 grupos. Hablando de la pérdida del injerto o de la muerte, tampoco hubo una diferencia. Vemos acá la tasa de filtración glomerular. Vemos que tampoco hubo una diferencia en los grupos del Belatacept a dosis bajas o a dosis altas, pero acá vemos pues que la de la ciclosporina sí fue mucho menor a diferencia del uso del Belatacept. El rechazo, vemos que fue mucho mayor, no importa la dosis de Belatacept, sea baja o sea alta, a diferencia del grupo de la ciclosporina. Acá vemos otras complicaciones que se ven cuando se usa este tipo de protocolos. Vemos pues que hubo más complicaciones en las dosis altas y en el grupo de ciclosporina y un poco menos de complicaciones en el grupo de dosis bajas. Respecto a las malignidades, no hubo una diferencia significativa. De los parte infecciosa tampoco, y los eventos adversos serios infecciosos tampoco hubo una diferencia que fuese estadísticamente significativa. Hablando de la diabetes, vimos que sí hubo una mayor incidencia en el grupo de ciclosporina y en el grupo de Belatacept que tuviesen dosis pues estándar, a diferencia de las dosis bajas. Vimos que, pues, que se presentó un poco menor la diabetes. Y las tensiones arteriales de la parte cardiovascular, vemos que en el grupo de ciclosporina sí hubo una diferencia, estuvo más alto las tensiones arteriales a diferencia en el uso del Belatacept. Entonces, los resultados del BENEFIT sugieren que esta selectividad permite una inmunosupresión que es eficaz, una mejor conservación de la función renal, que vimos que tiene una mejor tasa de filtración, y un mejor perfil de riesgo cardiovascular, ya que pues, la tensión arterial es mucho más baja, y hay una menor toxicidad en comparación con los inhibidores de la calcineurina. Entonces, ese estudio BENEFIT, recordemos que fue pues, en pacientes que eran donantes estándar. Y se hizo otro estudio, el BENEFIT-X, que se hizo con donantes con criterios extendidos. Este fue un estudio que fue prospectivo y se evaluó cuál fue la eficacia y la seguridad a 7 años y fueron inducidos con Baxilizumab. Se hizo el mantenimiento con micofenolato y con corticosteroides y vemos que se hicieron 3 grupos, Belatacept con dosis estándar, Belatacept con dosis bajas y con ciclosporina. Vemos la sobrevida a largo plazo, 84 meses, vemos que no hubo una diferencia de la sobrevida o la muerte o pérdida del injerto en los 3 grupos, tampoco hubo una diferencia en la probabilidad de la sobrevida o de la muerte, y acá vemos que sí hubo una diferencia y acá pues no quedó, pero fue de aproximadamente un 10%
en la probabilidad de sobrevida o de pérdida del injerto cuando se comparó a largo plazo, después de 60 meses, en el grupo de Belataceb, dosis estándar, perdón, de ciclosporina, comparado con el de Belataceb dosis bajas. La tasa de filtración glomerular, aquí lo podemos ver claramente que fue mucho mejor en el grupo de Belataceb, sea dosis baja o sea dosis alta, a diferencia de la ciclosporina. Y las complicaciones, observamos pues que hubo una menor incidencia en el grupo de dosis bajas de Belataceb en comparación con el de ciclosporina y Belataceb pues a dosis normales. Esto respecto a las complicaciones infecciosas. Vemos que la parte de las complicaciones gastrointestinales sí no hubo ninguna diferencia, en las enfermedades cardíacas tampoco una diferencia que fuese significativa, o en la parte vascular tampoco. Hablando de las malignidades, tampoco hubo una diferencia en comparación de los tres grupos, y evaluaron los pacientes también de si eran Epstein-Barr positivos o Epstein-Barr negativos, y no hubo tampoco como una diferencia que fuese significativa en las complicaciones. Entonces, no se observó que hubiese una diferencia en la sobrevida del paciente o del injerto entre el Belataceb y la ciclosporina, y el análisis de los componentes individuales mostró que un 11 a un 12% de aumento en el riesgo de muerte y una reducción del 20 al 30% en el riesgo de pérdida del injerto con censura de muerte para Belataceb versus ciclosporina a 7 años después del trasplante, no estadísticamente significativo. O sea, normalmente, pues, lo que fue significativo fue que no hubo ninguna diferencia. Bueno, entonces, este estudio fue un estudio que se realizó para evaluar a largo plazo los desenlaces usando Belataceb. Se hizo un seguimiento a 7 años, se evaluó la eficacia después del benefit, también fue inducido con Valizimab, y se usaron donantes que fueran estándar, fueran vivos o cadavéricos. Entonces, acá vemos pues que se hizo una división también de las a dosis estándar a dosis bajas y comparado con la ciclosporina. Vemos que la sobrevida del injerto a largo plazo pues no tuvo tampoco como una diferencia significativa. Sin embargo, miren que aquí también a los 60 meses tuvo una mejor, una diferencia que fue con unos ratios que mostraba que sí empeoraba después de los 60 meses la sobrevida del injerto en el grupo de la ciclosporina. La probabilidad de sobrevida del paciente no cambió en general en los tres grupos, la sobrevida del injerto tampoco, y la tasa de filtración glomerular vemos que sí también se vio que era mucho mejor en el grupo de Belataceb, sea dosis baja o dosis estándar, a diferencia del de la ciclosporina. Hablando de las complicaciones infecciosas, tampoco vemos que pues en los grupos del Belataceb no hubo diferencia, un poquito más en el grupo de la ciclosporina. De las alteraciones gastrointestinales tampoco hubo una diferencia que fuese significativa, y el riesgo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pues tampoco hubo una diferencia, un poquito menor en el grupo que tuvo Belataceb a dosis bajas, a diferencia pues del Belataceb, pero no fue algo que fuese significativo. Entonces, en conclusión, el riesgo de muerte o pérdida del injerto a 7 años fue significativamente menor para el paciente tratados con Belataceb
que para los pacientes tratados con ciclosporina. Vimos ahí que hubo una diferencia en el odds radio después de los 60 meses. Y este resultado se hizo más notable por el hecho de que el beneficio de la sobrevida surgió tan pronto como a los 5 años después del trasplante. Bueno, entonces ya acá vamos a ver entonces un estudio donde se evaluó el cambio de la inhibidor de la calcineurina a belatacept. Este fue un estudio que fue multicéntrico, de donante vivo o cadavérico estándar, donde estaban previamente con inhibidor de la calcineurina y eran pacientes que tenían una tasa de filtración entre 35 y 75, inducidos con balicimab. Podían tener un antiproliferativo que podía ser micofenolato o azatioprina o sirolimus más corticosteroide, y acá se evaluó la seguridad y la eficacia del cambio de inhibidor de calcineurina por belatacept en pacientes pues con trasplante renal, pues que no tuvieran complicaciones. Entonces, acá podemos ver el seguimiento que se hizo a 12 meses. Vemos que la tasa de filtración glomerular a 12 meses en el grupo de belatacept, a diferencia del grupo de calcineurina, fue un poco mayor la tasa de filtración glomerular, que ya lo hemos venido viendo en comparación de los otros estudios previos. Vemos también que la tasa de filtración glomerular también fue mucho más alta en el grupo que tenían un mantenimiento asociado con tacrolimus, a diferencia de la ciclosporina. Vemos acá en graficado la diferencia, que sí hubo una mejor tasa de filtración glomerular en el grupo de belatacept a diferencia de los anticalcineurínicos. Hablando del rechazo, el rechazo también se vio mucho más en el grupo de belatacept. Sin embargo, la sobrevida del injerto y del paciente fue parecida en los dos grupos, con una pérdida pues del injerto que tampoco fue estadísticamente significativa. Hablando de las complicaciones infecciosas, vemos acá pues que en el grupo de belatacept sí hubo mayor tasa de incidencia de poliomavirus, a diferencia del grupo de la calcineurina, pero no hubo diferencia en las infecciones con citomegalovirus, y vemos que tuvieron mucho más infecciones fúngicas en el grupo del belatacept. Entonces, en conclusión, el estudio ha identificado un régimen de cambio de belatacept que al cabo de un año parece que es seguro para los pacientes con un aloinjerto renal, que actualmente se mantiene con inhibidores de la calcineurina y ofrece una posibilidad de una mejor función renal. Los resultados sugieren que el belatacept puede ofrecer una ventaja importante al evitar los inhibidores de la calcineurina y de las toxicidades que están asociadas, y la correspondiente pérdida de función del injerto. El perfil general sugiere que el belatacept puede tener un potencial como terapia de mantenimiento primaria como parte de un régimen inmunosupresor en el trasplante renal. Y para terminar, les traje este estudio donde se evaluó pues una inmunosupresión que fuese basada en belatacept combinada con inhibidor de la calcineurina, con un retiro temprano del corticosteroide. Entonces, esto fue un estudio que fue multicéntrico, donde se evaluó la eficacia y la seguridad en donantes estándar, vivos o cadavéricos, usando una dosis de belatacept de 10 miligramos kilo, con una dosis de tacrolimus de 0.5 miligramos kilo día a las 48 horas posterior al trasplante, donde se usó o micofenolato mofetil o micofenolato sódico con corticosteroides a dosis bajas. Entonces vemos acá los tres grupos donde la inducción se hizo con belatacept alemtuzumab, en este se hizo belatacept timoglobulina, y en este fue timoglobulina
y tacrolimus. Entonces, vemos acá cuáles fueron el rechazo en este tipo de pacientes, y vemos pues que en el grupo de alemtuzumab belatacept fue mucho menor el rechazo, a diferencia de los otros dos grupos, donde no hubo una diferencia entre los grupos. De todas maneras, no fue algo que fuese estadísticamente significativo. Hablando de la tasa de filtración glomerular, no hubo una diferencia que fuese significativa. Vemos acá el rechazo por biopsia, donde sí hubo un rechazo mucho mayor en los pacientes que fueron inducidos con belatacept y timoglobulina, a diferencia de timoglobulina con tacrolimus. Vemos acá un poquito más graficado la parte de la tasa de filtración glomerular, donde no hubo una diferencia entre los tres grupos. Y acá está graficado donde se ve cuál fue la sobrevida del paciente, donde no hubo ninguna diferencia, no importando pues, el tipo de inductor y el uso del belatacept. Acá vemos que el riesgo de rechazo fue mucho mayor en el grupo de timoglobulina belatacept, a diferencia pues del alemtuzumab, y en el que hubo mucho menos, que fue en el grupo de tacrolimus timoglobulina. Hablando de las complicaciones, las infecciosas, vemos que sí hubo una mayor incidencia, aunque no fue estadísticamente significativo, en el grupo de belatacept timoglobulina, en un 40% se presentó mucho más. Un BK mucho más positivo en este grupo que se usó timoglobulina con belatacept. Y de las infecciones fúngicas se vio más en el grupo de alemtuzumab y belatacept, no estadísticamente significativo, y las incidencia de cáncer tampoco fue diferente en los tres grupos. Entonces, para concluir, los resultados del ensayo BEST han proporcionado la primera evidencia en un ensayo multicéntrico de que se puede lograr una terapia libre de anticalcinurínico y de esteroides simultáneos sin un riesgo excesivo de pérdida del aloinjerto renal o tasas excesivas de rechazo agudo. Aunque los episodios de rechazo en el BEST como en el BENEFIT fueron de mayor frecuencia y gravedad con la inmunosupresión basada en el anticalcinurínico, será importante que se determine si la inmunosupresión basada en belatacept con inducción de depresión de células T y retiro temprano de los corticosteroides proporcione una mejor tasa de sobrevida del aloinjerto a largo plazo. O sea que estos estudios han sido cortos, como se vio en el ensayo BENEFIT. Y bueno, esto fue todo lo que les traje acerca de todos estos protocolos de mantenimiento. Espero pues que haya sido de su agrado y pues espero sus comentarios. Muchas gracias.